Bueno, nos tocaría entonces avanzar con otro problema. Siguiendo la secuencia, nos tocaría el problema 4, me parece. Hay una interrogante. ¿Cuál es la mínima fuerza que deberá ser aplicada para que las dos masas de la figura se desplacen está llegando Silva, interrumpiendo. A ver, para que las dos masas se desplacen colina arriba, con velocidad constante. Bien, ese es el texto del problema 4. Viene con una figura. Vamos a construirla. Esto lo encuentra en el libro. Entonces hay una figura parecida a lo que voy a construir. Es un plano inclinado. Tenemos aquí un bloque. Aquí otro bloque. Bien. Hay una fuerza que se aplica en esta forma para que suba con velocidad constante. Hay algunos detalles. Aquí dice 5 grados. Este es masa 2. Este masa 1. Bueno, hay algunos datos que ya vamos a incluirlo. Entonces, por aquí tendríamos la acción. La acción. Y la fuerza de rozamiento, pues harán la reacción. Básicamente en sentido opuesto, ¿no? Nos dice que hay un viaje hacia arriba. Hay un viaje hacia arriba con velocidad constante. Entonces todo esto se desplaza hacia arriba con una velocidad constante. Entonces esto sería una velocidad. Esa velocidad es constante. Bueno, ¿qué otra cosa podemos agregar? Bueno, vamos a colocar los datos primeramente.
Entonces aquí tenemos una línea. Vamos a escribir acá datos. Estos datos proporcionan el problema, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. La masa 1 nos dice que vale 10 kilogramos. Hay un coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento, ustedes saben, es la letra U. Para el primer bloque, 0,2. Hay una masa 2. Esto tiene el valor de 20 kilogramos. Y hay un coeficiente de rozamiento 2. Este tiene un valor de 0,4. Bueno, y la pregunta es F. ¿Cuánto vale la fuerza? Esa sería la interrogante. Bien, los primeros cálculos, vamos a colocarlo por acá. Tendríamos que coger el bloque 1. Vamos a colocar aquí M1. Para trazar las fuerzas que solo intervienen en el bloque 1 con el diagrama de cuerpo libre, tendríamos esto, ¿no? El bloque allí, el bloque 1, tendríamos eso. Ahora tendríamos el peso, tendríamos la normal, y la fuerza, una fuerza que está hacia arriba. ¿Qué más tendríamos? Una fuerza de rozamiento. Tendríamos las componentes. Entonces las componentes la podríamos trazar de esta manera. Una componente paralela al plano y otra que siga la dirección perpendicular. Entonces tendríamos que formar un paralelogramo de esta manera, ¿no?
donde el ángulo vendría a ser este, ¿no? El ángulo del plano. Bueno, tengo para arriba la fuerza. Vamos a colocar esto. La fuerza. Para acá tendríamos Fx. Fx1, ¿no? Este sería Fy1. Este sería la normal 1. Este el peso 1. El peso siempre es masa por gravedad. Recuerden, masa 1 sería en este caso por gravedad. Y este de aquí sería la fuerza de rozamiento 1. Bueno, ahí tendríamos todas las fuerzas que intervienen en la masa 1. Teniendo en cuenta eso, recuerde que tenemos una acción hacia arriba, ¿no? Esta es la letra F que vamos a calcular. Seguimos con los cálculos. Podemos decir entonces que la suma de todas las fuerzas en dirección Y es igual a 0. Esto de aquí es condición de equilibrio, ¿no? Ya lo sabemos. Condición de equilibrio. Eso significa que la normal 1 menos la fuerza Y1 es igual a 0. Bien. Si eso es así, yo puedo decir que la normal 1 Buenos días, profe. Disculpe la tardanza. bueno, es igual a Fy1 entonces queda normal 1. Recordamos lo que es Fy1 a la masa 1 por la gravedad y por el coseno del ángulo de inclinación del plano inclinado. Entonces tendríamos normal 1 igual a la masa 1, que es 10 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el coseno del ángulo, que de acuerdo a la figura dice que vale 5 grados. Entonces la normal 1, haciendo todas esas operaciones, me da 97,5
63 newton. Newton porque tenemos kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Eso es newton, ¿verdad? Voy a escribirlo mejor para no escribir la letra N y confundirnos con la normal. Entonces esto sería un valor que lo voy a utilizar más adelante porque lo que hay que contestar es, en este caso, pues la fuerza. Bien, eso en la parte de la masa 1, ¿no? Bien, vamos a colocar ahora en masa 2. En M2. Entonces en M2 yo tengo nuevamente mi plano. Tengo el bloque mayor. Y por aquí tengo los vectores, ¿verdad? El peso. Tengo la normal. ¿Qué más tengo? La fuerza de rozamiento. Bien. Y las componentes del peso. Vamos a colocarla de esta manera, ¿no? Ahí. El otro para acá. Esas serían las componentes. Recuerde que debe formar el paralelogramo de esta manera. Este sería el ángulo del plano. Bueno, por arriba tendríamos la normal. Vamos a colocarle así. La normal 2. Este sería FY2. Este sería FX2. Aquí tengo yo la fuerza de rozamiento 2. Y aquí el peso 2. Sería igual a masa 2 por la gravedad, ¿no? El peso. Bueno, eso sería uno de los diagramas de cuerpo libre. No estoy considerando la fuerza de contacto, pero esa fuerza de contacto se anula porque el uno estaría a la derecha y o hacia arriba y el otro hacia abajo. Bien, para eso pues entonces considero también que la suma de las fuerzas
en dirección Y es igual a 0. Esto ya sabemos que es condición de equilibrio. Eso es condición de equilibrio. Viendo el diagrama, tendríamos que N2, o sea, normal 2, hacia arriba, menos FY2, también es igual a 0, donde deducimos que la normal 2 tiene el mismo valor que FY2. Entonces, N2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad y por el coseno del ángulo. Se reemplaza y tendríamos la normal 2 igual a la masa 2, 20 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el coseno de 5 grados, que es el ángulo. Se hacen las operaciones y tendríamos que la normal 2 equivale a 195,25 newton. Bien, esto es un valor que también más adelante lo utilizaremos. Tendríamos ahí la fuerza normal 2, se refiere a la que actúa en la masa 2. Bien, ahora veamos la otra condición. La otra condición tiene que ver con la sumatoria de fuerzas en dirección al movimiento, o sea, en dirección X, igual también 0. Esta es la otra condición de equilibrio. Bien, condición de equilibrio. Entonces, para todo el sistema, vamos a poner aquí, para todo el sistema, se tiene mirando los dos diagramas de cuerpos libres, podría decirse lo siguiente. F, que es la fuerza que arrastra los bloques, la consideramos positiva. Y hacia abajo tendríamos
FR1 menos FX1 menos FR2 menos FX2. Es decir, que se oponen a la fuerza de rozamiento y las componentes en X de los pesos. Y eso es igual a 0 según la condición. Si de aquí despejamos F, entonces me va a quedar todo lo negativo positivo. FR1 más FX1 más FR2 y más FX2. Bien, hasta ahí está correcto. Luego entonces seguimos. Le ponemos negrita. El valor F va a ser igual a FR1, que sería U sub 1 por N1. Más Fx1 sería la masa 1 por la gravedad y por el seno del ángulo. Luego sigue más FR2, que sería más U sub 2 por N2. Me faltaría más Fx2, que sería masa 2 por gravedad y por el seno del ángulo. Muy bien. Ahí ya podemos reemplazar, ¿verdad? Porque ya tengo los valores. Entonces F va a ser igual a U sub 1, que es 0,2. Eso está en los datos, ¿verdad? Por la normal 1, que es 97,63. Coma 63. Estos son Newton, ¿verdad? Luego sigue más M1, 10 kilogramos,
por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por, ahí hay que multiplicar por el seno de 5 grados, ¿no? Luego sigue más U sub 2. U sub 2 vale 0,4 por la normal 2, 195,25 newton ¿Qué más sigue ahí? Más, ahí sigue, a ver, estoy en U sub 2 me toca, ¿no? U sub 2, 0,4 1, 2, 3, ya. M2 sería, M2, 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 5 grados. Bien, entonces F va a ser igual. Bueno, tengo que hacer esas operaciones. Multiplique 0,2 por 97,63. Da 19,526. Estos son newton. Pongamos la N mayúscula aquí. Más 10 kilogramos por 9,8 y por 0,5. ¿Cuánto me da eso? 8,54. Más, el otro es 0,4 por 195, ¿verdad? Eso da 78,1 newton, más el otro es 20 por 9,8 y por seno de 5, 17,08. Verifique por favor los cálculos.
Bueno, sumamos todos esos valores y tenemos la respuesta de 123,25 redondeando. Estos son newton. Entonces allí sí tenemos ya la respuesta al problema. Esto vendría a ser la respuesta al problema. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, explicamos un poquito, resumiendo. Tenemos este problema donde vemos acción, que es la fuerza que va hacia arriba, y la reacción debe quedar en sentido opuesto, es decir, hacia abajo. Tenemos estos datos que nos da el problema, y luego para empezar a hacer los cálculos, cogemos y separamos primero el bloque 1, y ahí hacemos el diagrama de cuerpo libre, es decir, colocamos las fuerzas que intervienen. Está la fuerza hacia arriba, hay el peso y la fuerza de rozamiento, es lo más notable, ¿no? La fuerza hacia arriba, la normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Fx1 y Fy1 vendrían a ser las componentes del peso. Y este ángulo, el ángulo θ, es el ángulo del plano inclinado, o sea, 5 grados. Eso nos permite hacer los cálculos siguientes. Empezamos con la condición de equilibrio en dirección Y para determinar el valor de la normal. Luego cogemos el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. En lo principal tenemos el peso, la normal, la fuerza de rozamiento. Correcto, sabemos que va el cuerpo hacia arriba. Entonces, aquí tal vez falta la fuerza de contacto, ¿no? Que sería la que topa al otro bloque, ¿no? Pero como eso no va a intervenir, por eso no la coloqué. Vamos a trabajar de sumatoria de fuerzas en dirección Y, igual que en el caso anterior, para determinar la normal. Entonces, en la normal tenemos 195.25 newton, la normal 2. Luego cogemos esos dos resultados, o sea, el sistema, para hablar de la dirección, de las fuerzas que intervienen en dirección X. Entonces, ¿de dónde salió todo esto? De los dos diagramas. Si ustedes se fijan, aquí está Fx2 y Fr2 hacia abajo. Y en el anterior, hacia abajo tiene Fx1 y Fr1. Y F está hacia arriba. Entonces, he considerado de los dos para hablar de todo el sistema. Las fuerzas de contacto aquí no aparecen, es porque ellas se anulan, ¿no? Y entonces tengo aquí la fuerza despejada, que es la pregunta del problema, y en la que vemos que va a trabajar la normal 1 y la normal 2, que son valores que ya fueron determinados. Los demás ya tengo, reemplazo y obtengo la respuesta
de 123.25 newton. De esa forma, pues, hemos solucionado el problema. Espero que todos hayan comprendido. Hasta ahí la clase de hoy porque se agotó el tiempo.